clase o por tardar mañana, yo les envío los enlaces de las grabaciones. Yo se las comparto ahí al grupo y apenas me compartan los correos de ustedes, también les envío los enlaces de las grabaciones a sus correos electrónicos. ¿Listo? Entonces, para que sepan que ahí los van a tener. Bueno, ahí ya está grabando. Listo, antes de que empecemos, ¿ustedes qué han visto de normas internacionales? ¿Ya han visto algo? ¿O no han visto absolutamente nada? ¿Si han trabajado algo o no han visto en nada o han visto o apenas están empezando a ver normas internacionales? ¿Qué han trabajado ustedes o qué saben pues ustedes de normas internacionales de información financiera, de las NIF? Se me desmayaron, se me desconectaron de la clase tan rápido. No, profe, pues la verdad hemos visto así, pues así como de pronto un poquito por encima de cómo se ven las normas, cómo se aplican a ciertas partes del estado de resultados y así, Sí, pero no muy a detalle, no, sino como le digo así, como muy por encimita de ya. cómo cada cosa va a ir mirando en las normas internacionales. Bueno, listo, Jimena. Claudia Patricia, Claudia Jimena, Ángela Vanessa. ¿Qué saben ustedes de normas internacionales? Profe, la verdad, lo que pues yo vi durante la carrera fue más que todo teoría, pues no nos Sí. enseñaron como la práctica, pues sí, más que todo como que las normas y pues así como básicamente el conocimiento, pero así a profundidad, no, porque pues igual usted sabe que en la carrera pues profundizar en tema pues no alcanza el tiempo. Ya. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Listo, Profe, ya. buenas Sí. noches. Buenas noches, Claudia Jimena. La verdad, las vi muy superficial, ya hace días terminé y estoy no, con toda la aptitud porque no tengo mucho conocimiento, Listo, pero listo, Claudia. estudiamos para Ah, aprender y ponernos en contexto. listo, no, eso es lo importante. Listo, Listo, Claudia profe. Jimena. Muchas gracias. Claudia Patricia. Profe, sí, como lo mismo que decía Jimena, hemos visto muy por encimita lo de las normas internacionales, pero pues así tan a fondo no, señor. Listo. Y por aquí se conectó Yamilet. Yamilet, buenas noches. ¿Ahí me Yamilet. escucha? Sí, ¿Profe me Yamilet, escucha? sí, la Bueno, estamos escuchando. qué pena, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Yamilet, ¿usted me puede hacer un favor? Sí, Regalarme su señor. nombre completo. Claro que sí, Yamilet Solano Torres. Yamilet Solano Torres. Número de cédula. Es 1094 Sí. 897 474. También de contaduría, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y regáleme también número de celular. Es 322 22 570 570 2788. 2788. Listo, Yamilet. Muchas gracias. Yamilet, de pronto usted sabe algo de las normas internacionales. Profe, la verdad no, muy poquito, como pues cositas que vimos ahí en la carrera, pero muy poquitas. Pues Ah, bueno. retentiva, ¿cierto? Porque pues eso es muy extenso. Listo. Ah, bueno, Yamilet. Listo. Les Bueno, voy a profe, gracias. compartir, les voy a compartir aquí en pantalla. Les voy a compartir los lineamientos que hay para el desarrollo del informe.
Listo, les voy a compartir acá. Yo supongo que ahí lo están viendo. ¿Me confirman si se está visualizando perfectamente ahí? Dice lineamientos para presentación de los informes. Sí, profe, se ve perfectamente. Listo. Entonces, este documento también se los voy a enviar. Yo creo que Sandra en la coordinación se los enviará a ustedes, pero pues yo también se los envío. Puede ser ahorita acá por Teams. Y apenas tenga sus correos, pues también se los enviaré a sus correos electrónicos. Son los lineamientos para la presentación del informe. Listo, antes de que empecemos pues a ver el tema y demás, es importante que ustedes tengan claro cuáles son cada una de las pautas que hay para el desarrollo del informe. Listo, entonces el informe como tal tiene una estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué estructura tiene que llevar? Tiene que llevar, miren, inicialmente un título. Ese título no puede ser mayor a 15 palabras. ¿Listo? Y debajo del título debe llevar el autor. Entonces, se permite para hacer los informes de seminario, se permite un máximo de 2 personas. Entonces, si ustedes se quieren hacer en parejas, pueden trabajar en parejas, o si lo quieren hacer individual, pues no hay ningún problema, lo pueden hacer individual. ¿Listo? Después del título del informe y del nombre de ustedes, entonces debe ir un resumen. Y el resumen es todo lo que dice acá. Debe ser máximo de 300 palabras. ¿Listo? No sé si ahí se alcanza a leer bien o si les aumento un poquito el zoom. No, yo creo que aquí al 200, pongámosle acá al 220%. Eso. Listo, entonces va a llevar un resumen de 300 palabras de ese artículo que ustedes van a elaborar. Adicionalmente va a llevar unas palabras clave. Esas palabras clave van a ser de 3 a 5 como máximo y van a ir separadas por comas. ¿Listo? Y en la misma línea. Entonces, por ejemplo, si ustedes le ponen al informe las normas internacionales del seminario, entonces ustedes aquí en palabras claves pues le colocarán, por ejemplo, NIIF, propiedades de inversión, propiedades, costos por préstamos, ¿sí? Lo importante es que aquí vayan de 3 a 5 palabras máximos separados por comas y en una misma línea. ¿Listo? ¿Qué más le tienen que hacer al artículo? Le tienen que colocar una introducción. Y aquí les dice en qué consiste una introducción. ¿Listo? Entonces es donde usted va a hablar acerca del tema central del seminario, donde usted va a mencionar de pronto algunos antecedentes históricos, donde va a dar como un contexto general acerca del documento, acerca pues del tema, y donde usted mencionará de pronto algunas citas o algunas referencias de artículos que ustedes adicionalmente lean. ¿Listo? El artículo como tal debe llevar un máximo de 10 páginas. ¿Listo? Esas 10 páginas obedecen a un resumen, es decir, ustedes van a ver todas las clases de este seminario y van a elaborar un resumen de las temáticas que trabajemos y eso tendrá una extensión de máximo 10 páginas. ¿Listo? Esas 10 páginas pues les va a incluir la parte del resumen, la parte de la introducción y los contenidos como tal. ¿Listo? Entonces, acá dentro del informe, ustedes van a hacer una introducción y dentro de la y más bien como contenido de la introducción, pues ustedes van a describir el tema central, van a mencionar algunos antecedentes, van a contextualizar el tema. ¿Listo? Ya propiamente el contenido, entonces el punto 2 va a ser contenido, resultados y discusiones. ¿Ustedes qué hacen? El resumen propiamente dicho. Entonces, si vamos a hablar de propiedades de inversión, entonces allí ustedes hablarán qué son las propiedades de inversión, eso qué significan, a qué hace referencia, mencionarán aspectos relevantes que se hayan tratado y demás. ¿Listo? Adicionalmente, ustedes le complementan
con el mismo tema de propiedades de inversión, pero entonces ya ustedes profundizan y consultan normatividad, consultan los decretos, consultan información que sale dentro de la página de IASB y demás. ¿Listo? Para que ustedes puedan complementar la información. Y una vez que ustedes complementan esa información, entonces sacan como algunos aspectos relevantes, similitudes, diferencias que ustedes puedan encontrar frente a la aplicación de las NIF. ¿Listo? Lo pueden hacer si quieren comparando las NIF frente a las normas locales que existían en su momento. Lo pueden hacer tranquilamente o mencionar aquellos aspectos que ustedes consideran que han sido pues como los de mayor relevancia. ¿Listo? Y al final sacan unas conclusiones. Esas conclusiones dice acá que debe contener como mínimo 900 palabras. ¿Listo? Entonces, en las conclusiones, ustedes allí van a mencionar qué es lo más importante de lo del seminario, de las propiedades de inversión, de los costos por préstamos, de todo lo que vayamos a trabajar. Ustedes mencionan allí unas conclusiones, unos aspectos bien importantes que ustedes hayan comprendido con respecto a este seminario. ¿Listo? Dentro del texto pues tendrán que incluir referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas pues ustedes para ello las construyen con base en libros, bases de datos que ustedes ingresaron a Scopus o a cualquier revista científica. Entonces ustedes consultan y esa información la mencionan acá. Debe contener a lo largo de todo el documento un mínimo de 10 citas. ¿Listo? Entonces, como mínimo, ustedes deberán citar 10 documentos adicionales. ¿Listo? Entonces, que consulté la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entonces ustedes ahí colocan la referencia. Que consultamos la página del Banco de la República, entonces colocan allí la referencia. Que consultamos el libro tal, colocan allí la referencia. Que consultamos las normas internacionales, colocan allí la referencia. ¿Listo? Son mínimo 10 referencias las que deben mencionar. ¿Listo? Acá en el documento se menciona cómo deben colocar ustedes las referencias. Entonces acá les dice que si es un libro, entonces la referencia se coloca de esta manera. Que si es un libro en versión electrónica, entonces se coloca como se ve en pantalla. Que si es un capítulo de un libro completo, entonces se menciona de esta forma. Que si es un artículo científico, entonces deben citarlo de esta manera. Que si es un reporte de un ente, de un organismo o un ente gubernamental, se reporta de esta manera. ¿Listo? Acá les dan las indicaciones. Por favor, este artículo o más bien este documento que les voy a enviar, léanlo detenidamente y en la medida en que ustedes vayan desarrollando el resumen y vayan incluyendo las referencias, háganlo tal cual como aparezca acá, porque cuando les hacen la revisión metodológica de parte de la universidad, ellos se detienen mucho a mirar todos estos aspectos. ¿Listo? Entonces, que acá dice que debe ir al 0.5 sangría francesa, ellos van y le miran todo ese aspecto, que se dice que son mínimo 900 palabras, ellos ahí cogen en Word, lo seleccionan y ahí les aparece cuántas palabras hay. Entonces, muy importante que lo hagan tal cual como está indicado en el documento. ¿Listo? Adicionalmente, hay unas características. El documento ustedes lo deben hacer en tamaño carta. ¿Listo? Es un documento electrónico, pues todavía no lo tienen que imprimir ni nada. Ustedes lo elaboran en tamaño carta, en Word. Tamaño de letra, Times New Roman de 12 puntos. ¿Listo? Entonces no le van a colocar Arial, Calibri, Keital, no, ningún otro tipo de letra. ¿Listo? Solamente Times New Roman de 12 puntos. ¿Listo? Usted no le va a seleccionar que 14, ni que es que a mí me gusta escribir mucho, entonces le pongo tamaño 8 o tamaño 6, no. Times New Roman 12. ¿Listo? Interlineado de 1.5, entonces mucho más fácil, esas 10 hojas les van a salir súper rápido porque con 1.5 centímetros de interlineado pues rinde mucho más. Los márgenes de 2.5 centímetros en cada borde. ¿Listo? Entonces, arriba, a la izquierda, a la derecha y abajo, 2.5 centímetros. ¿Listo? Acá le dice cómo se hace la numeración, que se debe utilizar números arábigos.
Listo, no van a colocar allá números romanos ni nada, solamente números arábigos. Y aquí dice que se coloca de manera secuencial en la parte superior derecha de la página. Listo, entonces por acá arribita. Debe ser en español, lo pueden escribir en inglés si lo desean. Listo. Y desglosarlo en debida manera. Acá se les menciona nuevamente que debe contener 10 referencias bibliográficas, o sea, un total de 10 citas a lo largo del documento. Eso es el mínimo. Si ustedes quieren poner 20, 30, 50, pues ya ustedes lo deciden. ¿Listo? La extensión del documento será de 10 páginas, ¿sí? O un equivalente a 10.000 palabras, ¿sí? Entonces es más fácil con las 10 páginas que ustedes lo elaboren. Eso incluye todo el documento como tal, desde el resumen, el texto, la lista de referencias. Si ustedes incluyen tablas, pues va a incluir las tablas, las figuras, las fotos, ilustraciones y demás. Deben realizar el documento también siguiendo las normas APA. Listo, para que entonces ustedes lo tengan allí muy presente. Cuando ustedes vayan a citar y demás, recuerden también parafrasear lo que digan los autores, para que al momento de que la universidad haga la revisión, no encuentre que de pronto el documento es copiado de internet. Entonces, si van a copiar cosas de otros autores, cítenlos correctamente. Listo, cítenlos correctamente, porque también si el revisar el documento o o mejor dicho, cuando la universidad haga la revisión metodológica, ellos lo que hacen es que también cogen su documento y lo pasan a través de los diferentes filtros que hay, a través de las diferentes páginas de internet, para identificar cuánto de lo que ustedes escribieron allí es copiado de internet. Entonces, si eso supera el porcentaje que tiene establecido internamente la universidad, pues les pueden rechazar el documento. Entonces, háganlo con todo el empeño, con toda la dedicación y hagan las consultas que correspondan. ¿Listo? Acá les traen pues unas indicaciones de cómo pueden referenciar y cómo pueden hacer ustedes las tablas, figuras y los gráficos. Entonces acá les dan el ejemplo, les dice cómo es el tipo de letra, eh, cómo debe manejarse todo, ¿listo? Entonces para que ustedes lo puedan ver. Mira, acá hay inclusive un ejemplo de una figura. Entonces aquí pusieron la figura de un Remington. Dice figura 1, tipo de letra a utilizar. Y aquí dice fuente. Entonces todo esto lo tienen que poner ustedes. Toda figura lleva un título, la imagen como tal y al final la fuente. ¿Listo? Esas son las pautas generales que ustedes tienen para elaborar el informe. ¿Listo? Como les acabo de mencionar, es hacer un resumen complementado con documentos que ustedes consiguen, diferentes textos, diferentes revistas, diferentes artículos que ustedes puedan conseguir. Lo complementan y sacan un máximo de 10 páginas que va a incluir todo, conclusiones, introducción, resumen, título y demás. ¿Listo? Entonces, este documento se los voy a compartir. A ver si acá lo puedo hacer a través de Teams, a través del chat. Les voy a compartir ese documento. Voy a ver si tengo acá parametrizado para adjuntar documentos. Ya no, acá no lo tengo configurado para poderles compartir el documento. Listo, ¿no? Entonces, yo se los hago llegar a los correos electrónicos o se los comparto ahorita ahí al WhatsApp para que lo puedan entonces descargar del grupo. ¿Listo? Antes de que comencemos con el tema, ¿tienen preguntas? Preguntas, dudas, inquietudes. Listo, No, ya profe, saben. pues Sí, hasta el dígame, ya. momento no. Pero ese informe
Profesores o sea, de las, ¿cómo le explico yo? Uno coge un tema específico de las normas, o es en general. Qué pena No, que yo me perdí. no, lo que hacemos es, vamos a ver la clase, ¿sí? Y vamos a ver los diferentes temas a lo largo de estos días que vamos a estar viendo formación, ¿listo? Entonces vamos a trabajar un tema y entonces ustedes con ese tema empiezan de una vez a adelantar el resumen con base en lo que veamos. Mañana veremos otro tema. Entonces usted finalizando la clase, usted si quiere puede ir haciendo el resumen y de una vez va complementando su artículo. ¿Qué más hace? Pues que usted va a consultar, por ejemplo, la página del Ministerio de Hacienda. Entonces usted complementa, es que vimos tal tema, entonces yo quiero saber qué dice el Ministerio de Hacienda con respecto a este tema. Entonces usted lo complementa. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Sí, entonces en la medida que vamos viendo las clases, ustedes ya tienen las temáticas, entonces ustedes hacen un resumen de lo que vemos y lo complementan con las consultas que ustedes realicen de libros, de revistas, de artículos científicos. Listo, eso es lo que hay que hacer y al final, es decir, cuando nosotros ya terminemos nuestra última clase, entonces ustedes le agregarán a su documento lo que veamos en esa última clase y la complementan con lo que ustedes encuentren en los otros documentos de consulta y eso es lo que ustedes entregan como artículo y siguiendo pues las pautas del documento que les mostré ahorita en pantalla, que hay que incluir citas bibliográficas, que hay que sacar conclusiones, que hay que sacar una introducción y listo. Eso es lo que hay que hacer. Listo, profe. Gracias. Listo. Listo, entonces daremos entonces inicio. Bueno, les iba a comentar, nosotros daríamos un descansito ahorita a las 8. A las 8 yo creo que unos 20 minutos, de 8 a 8:20 y a las 8:20 continuamos, listo, para que no vayan a tener ahí mucha hambre y todo y sin comer hasta las 8, entonces, para que alcancen a darse un descanso. Bien, entonces ya les voy a compartir en pantalla, ahorita sí, empecemos a hablar del tema que nos compete. Listo, como les digo, hoy tal vez será la clase más teórica que veamos, de resto todas las clases van a ser muy teórico-prácticas. Y recuerden que yo les enviaré también las diapositivas y todo lo que trabajemos. Listo, para que no se preocupen que mire que las diapositivas no están. No, yo se las envío también a sus correos o en su defecto, si no me comparten los correos, entonces al grupo. Listo. Profe, otra pregunta, qué pena. ¿Y usted va a Sí, grabar dígame. la clase? En estos momentos se supone que la estoy grabando. Sí, la Ya. ¿Y estoy esa dónde grabando. la sube? Yo les comparto los enlaces al grupo de WhatsApp. Ok, listo, profe. Sí, y Gracias. apenas tenga los correos de ustedes, entonces les comparto también al correo los enlaces de las grabaciones para que ustedes las puedan ver todas las veces que deseen. Listo, les voy a compartir entonces. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. Listo. Me confirman si ya están viendo ahí la presentación. ¿Sí se está visualizando? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a ver entonces el tema de normas internacionales. Yo sé que ustedes ya han trabajado algo, yo sé que ustedes ya han visto algunos conceptos, pero entonces vamos a contextualizar todo, todo este tema. ¿Listo? Básicamente en el seminario nosotros vamos a trabajar las siguientes temáticas. Vamos a ver lo que es convergencia y regulación contable. Vamos a ver cuáles son las pequeñas y las medianas empresas. Vamos a ver cuáles son las propiedades de inversión, cuáles son las propiedades planta de equipo. Trabajaremos algo de inventarios, trabajaremos algo de instrumentos financieros básicos. Adicionalmente trabajaremos costos por préstamos.
vamos a trabajar beneficios a empleados y la presentación de los estados financieros. ¿Listo? Estos van a ser las temáticas que vamos a desarrollar a lo largo de este seminario en normas internacionales. Listo, yo sé que ustedes ya han visto conceptos que han desarrollado diferentes temáticas, pero igual las vamos a ver una por una. ¿Listo? Entonces, esos van a ser nuestros contenidos. Ya sabemos, convergencia y regulación contable, pequeñas y medianas empresas, propiedades de inversión, propiedades, planta y equipo, inventarios, instrumentos financieros básicos, costos por préstamos, beneficios a empleados y presentación de estados financieros. Esos van a ser todos nuestros contenidos. Listo. Al igual que en todos los temas, pues todo esto tiene antecedentes. Listo. Yo sé que ustedes también han visto algo de antecedentes y hoy los vamos a mencionar de manera muy general. Listo. Entonces, veamos el contexto y la historia de las normas internacionales a nivel global, es decir, a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, la primera referencia que nosotros tenemos frente a las normas internacionales se da por allá en el año de 1906. En 1906 se hizo algo muy importante, que fue el primer Congreso de Contadores. ¿Sí? Entonces, en 1906 se hizo ese primer Congreso de Contadores. Generalmente cuando se hacen este tipo de eventos, cuando se hacen este tipo de congresos, siempre se comparten mejores prácticas, ¿sí? Entonces, a raíz de esas mejores prácticas, cuando se dan a conocer entre los diferentes profesionales, pues ese compartir de esas mejores prácticas permite que se vayan aplicando y se vayan generalizando. Entonces, uno de los primeros conceptos que tenemos fue que a partir del año de, o más bien en 1906, se realizó el primer Congreso de Contadores. Jimena, ¿usted ha asistido de pronto en algún momento o en alguna ocasión a algún Congreso de Contadores? No, profe. No, no ha tenido esa oportunidad. No, señor. Ah, bueno, Jimena. Jimena, de todas maneras, y los demás, cuando ustedes tengan la oportunidad de participar en algún evento o en algún congreso de este tipo, les recomiendo que asistan. Allí siempre se van a tratar temas de actualidad, se van a tratar temas de investigación y se van a tratar en términos sencillos, como quien dice, las temáticas de punta a nivel contable. Entonces les recomiendo que cuando tengan esa posibilidad, asistan. ¿Listo? O si la universidad les invita a que se conecten a algún evento de carácter contable, que participen. De verdad que les permite adquirir nuevas herramientas y les amplían el horizonte con respecto a estas temáticas a nivel contable. ¿Listo? En 1966 se creó un grupo que es el AISC, así como ustedes lo evidencian acá en la diapositiva, que fue un grupo de estudio internacional de contadores. Ese grupo estuvo vigente hasta el año de 1977 y básicamente se dedicó a estudiar o a analizar inventarios. Entonces, ¿por qué? Pues porque en 1900 existían muchas dificultades para el manejo de los inventarios. Entonces, que no se sabía cuál era el método más adecuado para el manejo de los inventarios, cómo se debía costear, cómo se debía registrar y cómo se debía aplicar contablemente, cómo eran las mejores, o más bien cómo se debía tener en cuenta cuánto era el nivel mínimo de inventario, el nivel máximo, cuáles eran las implicaciones de tener inventarios y todo esto. Entonces, en 1966 se creó ese grupo, ¿sí? Se llamaba el AISC y es el Grupo de Estudio Internacional de Contadores y funcionó hasta 1977. La única dedicación que ellos tenían era analizar el tema de inventarios. ¿Listo? Y este grupo internacional, pues no fue que estuviese conformado por todos los países del mundo, no, estuvo conformado básicamente por 4 países, que era Canadá, Estados Unidos, México y, y España. Listo, entonces eran esos 4 países únicamente los que se centraron
en investigar el tema de los inventarios. ¿Listo? Claudia Patricia, ¿a qué era que se dedicaba este grupo? Grupo Internacional de Contadores. Profe, qué pena, no lo escuché bien, es que como estoy todavía en el trabajo, no le logré captar bien. Bueno, ¿a qué se dedicaba ese grupo de estudio internacional de contadores? Ese que se creó por allá en 1966. No, profesor, la parte que no logré escuchar bien, qué pena. Es que como estamos esperando la transportadora y nada que llegue y me estaban hablando en ese momento, qué pena, profe. Bueno, Claudia, entonces vea, le ayudo. Ese grupo internacional de contadores, que se llamaba la IS, se creó por allá en 1966. Lo constituyeron 4 países y se dedicaron a estudiar inventarios. ¿Listo? Entonces, ellos se dedicaron a estudiar los inventarios, a analizarlos, a mirar cómo se registraban los inventarios en la contabilidad. Ellos se dedicaron también a estudiar y a analizar cuáles eran los principales métodos de valoración de inventarios, cómo se costeaban y cómo se registraban contablemente. ¿Listo? Y este grupo entonces estuvo desde 1966 hasta 1977. Listo, Claudia, entonces para que lo tenga ¿Hasta allí mil qué, muy profe? presente. ¿Hasta mil qué, profe? Qué pena. Hasta 1700. 1977. Listo, Sí, profe, gracias. Ya tomé nota. listo, Claudia, muchas gracias. A usted, Listo, por profe, allá gracias. en el año de 1972, entonces se creó otro, se creó un comité. ¿Y qué comité se creó? Se creó el comité ICAP, ¿sí? Que significa el Comité Internacional de Coordinación para la Profesión Contable. ¿Listo? ¿Por qué se creó este comité? Permítanme, damos acá ingreso a Yamilet, ya, listo, aquí ya quedó otra vez Yamilet en la clase. Listo, entonces en 1972 se crea el ICAP. El ICAP entonces es un comité internacional de coordinación para la profesión contable. ¿Ustedes por qué se imaginan que se tuvo que crear un comité para coordinar la profesión contable? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué se habrá creado eso? ¿O qué se imaginarían ustedes? ¿Para qué se crea un comité de coordinación para la profesión contable? ¿Qué se imaginan? Profe, como para llevar un control, como una auditoría, para verificar que Puede, todos los procedimientos le están llevando correctamente. podría ser, sí. Miren, Profe, básicamente, para colocar políticas o sea, y normas, no. sí, claro que sí. Entonces, básicamente, ¿para qué crearon ese comité de coordinación de la profesión contable? Pues porque a nivel mundial la profesión contable se ejecuta de manera, digámoslo así, dispersa y de manera muy independiente en cada país. Entonces, en Colombia se maneja la contabilidad de una manera, en España de otra manera, por allá en Venezuela de otra manera, en Perú de una manera distinta, en Estados Unidos de una manera diferente. Entonces, ¿qué se hizo? En este año de 1972 crean ese ICAP, ¿sí? Ese Comité Internacional para coordinar la profesión contable, es decir, para empezar a comparar cómo, cómo se lleva la contabilidad en los diferentes países y empezar a identificar lo que ustedes me decían ahorita, a identificar como unos criterios de unificación de las prácticas contables. ¿Listo? Entonces, eso fue en ese año de 1972. ¿Listo? Claudia Jimena, ¿en qué año se creó ese ICAP? En 1972, profe. Eso, 1972. ¿Queda claro para qué se crea ese comité? Sí, señor. Listo. Por allá en el año de 1973, entonces, o sea, un año después, se crea el IACI.
Sí, que me imagino que se los han mencionado en algún momento por allá cuando vieron esas temáticas de la historia de las normas internacionales. Entonces, el IAC, que significa el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad, ¿sí? En este año se creó ese comité, Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad. ¿A qué se dedicó ese comité? Miren, ese comité se dedicó a lo siguiente, a sacar políticas de contabilidad, a hablar de inventarios y a hablar de estados financieros consolidados. ¿Listo? Entonces, con este comité en el año de 1973, entonces se empezó a hablar de políticas de contabilidad. ¿Listo? Esas políticas de contabilidad se empezaron a globalizar, se empezaron a aplicar a diferentes países. ¿Listo? Entonces, el IAC, este Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad, empezó a determinar qué era lo mejor a nivel contable. Ah, miren, es importante aplicar esto, por decir algo en inventarios. Es importante aplicar esto para el efectivo. Es importante aplicar esto para los activos. Es importante aplicar tales y tales y tales cosas para el patrimonio. Es importante reconocer esto en los ingresos. Entonces, este comité de estándares internacionales de contabilidad empezó a hablar de políticas a nivel contable. ¿Listo? ¿De qué más habló? De inventarios. Entonces, empezaron a hablar nuevamente de inventarios porque aquí este era un grupo que solamente contenía 4 países. Entonces, estos también, el IAC, empezó a hablar también de inventarios, a retomar parte de lo que tenía este grupo internacional de contadores, a aplicarlo también y a crear nuevos fundamentos. ¿Listo? Y también se empezó a hablar allí de estados financieros consolidados. ¿Listo? Ángela Vanessa, ¿usted sabe qué son estados financieros consolidados? Ángela, ¿sí me está escuchando? Profe, no te escuché. Ángela Vanessa, ¿usted qué entiende por estados financieros consolidados? Profe, estados financieros consolidados, ¿no son aquellos los que abarcan toda la información, no? No necesariamente. Consolidan pues como el resumen de todo como tal. Listo, sí, tiene por ahí como la idea. Listo, Ángela, muchísimas gracias. Yamilet, Señor, ¿usted qué entiende por estados financieros consolidados? profe, pues que son lo de la parte financiera, los estados de resultados, los estados de situación financiera, todo para saber cómo está la empresa. Listo, Yamilet, muchas gracias. Claudia Jimena, Profe, ¿usted qué entiende por esos estados financieros consolidados? son los que presentan la entidad como la parte económica de la entidad, como todas las operaciones que produce la empresa. Listo. Ah, bueno, Claudia Jimena. Listo, vean, entonces les aclaro un poquito el tema de los estados financieros consolidados. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de la contabilidad de agencias y sucursales? De las empresas con filiales. Sí, de las empresas que tienen diferentes sedes, digámoslo así. Sí, Supongamos. ya. Ajá. Supongamos que nosotros tenemos una empresa y que entonces de esa empresa tenemos varias sedes. Supongamos que la principal queda aquí en Armenia y tenemos otra en Calarcá, otra en Quimbaya y otra en Montenegro, ¿sí? Como unas sedes pequeñas. Entonces los estados financieros consolidados lo que hacen es agrupar toda la contabilidad de las otras sedes
en una sola y presentar la información grupal de todas las sedes en un solo estado financiero. Listo. Lo mismo si yo tengo participación dentro de otros negocios, ¿sí? Por ejemplo, mi sede 1 se dedica a tales productos, la sede 2 se dedica a otros productos y la sede 3 a mi tercer línea de negocio. Entonces yo lo agrupo toda esa información y la consolido, ¿sí? O la agrupo en un solo estado financiero. ¿Listo? Entonces, como para darles la claridad allí. Listo, ¿sí queda claro entonces que son estados financieros consolidados o no? ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, listo, profe. listo. Ah, bueno. Entonces, ese IASI estuvo hablando de políticas de contabilidad, de inventarios y estuvo hablando acerca de los estados financieros consolidados. ¿Por qué estuvieron hablando también de estados financieros consolidados? Pues porque eso tiene complicaciones. Cuando usted empieza a consolidar información financiera de las diferentes sucursales que tiene, eso empieza a generar alguna complicación y siempre algún enredo. Entonces, por eso, este comité decidió empezar a regular este tema que era tan crítico a nivel contable. ¿Listo? Entonces, políticas de contabilidad, inventarios y estados financieros consolidados. Entonces, miren, tenemos en 1906 hubo el primer Congreso de Contadores, en 1966 estuvo la IS, que era el Grupo de Estudio Internacional de Contadores, que habló de inventarios hasta 1977. Luego crearon este ICAP en el 1972, que lo que hizo fue coordinar la profesión contable, teniendo en cuenta las prácticas que se manejaban en diferentes países. Y en 1973 crearon el IASI, que es el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad, que habló de esto, políticas de contabilidad, inventarios y estados financieros consolidados. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos perdidos? ¿No han entendido? ¿Sí han entendido? ¿Cómo vamos? Bien, Profe, profe. vamos bien. Listo, ¿ya se me durmieron o no? ¿O están ahí todavía activas? Concentradas. Ah, bueno, eso sí. Listo, entonces vámonos al año de 1975. El año de 1975 entonces se crea la IFAC. La IFAC es la Federación Internacional de Contadores. ¿Listo? En este año, 1975. Ellos se dedicaron a esto que está en la diapositiva, al desarrollo de estándares internacionales de alta calidad en esto, en auditoría y aseguramiento. ¿Listo? Entonces la IFAC se dedicó a generar estándares de auditoría y aseguramiento de la información. Se dedica también a regular la contabilidad del sector público y también desarrolla estándares ¿para qué? Para la ética y la educación de los contadores. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ingresen a la página de la IFAC, les recomiendo que ingresen por allá cuando tengan un tiempito libre. Entonces, ingresan a la página de la IFAC y la consultan a ver qué aparece allí. Ustedes ahí van a encontrar una cantidad de información con respecto a esto. Auditoría de aseguramiento, van a encontrar, si les gusta la contabilidad del sector público, van a encontrar las NIC SP, que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, van a encontrar información allí y van a encontrar el código de ética de los contadores públicos, que eso prácticamente se convierte casi que en un manual de procedimientos para el contador. Allí está prácticamente o están prácticamente reguladas casi todas las actuaciones de los contadores. Entonces usted ingresa allí o descarga el código de ética del contador público y eso es un manual de un poco de hojas en los cuales le indican qué hacer ante ante diferentes situaciones. Listo, entonces la IFAC, que regula auditoría y aseguramiento, contabilidad del sector público y la ética o el código de ética para los contadores. ¿Listo? Eso hace la IFAC y fue creado en el año de 1975. ¿Listo, Jimena? Jimena, cuénteme a ver para qué se creó la IFAC o con qué fin o a qué se dedica.
Profe, se dedica a la auditoría y aseguramiento de la información contable. Y también habla del sector público, la contabilidad para el sector público y la ética para la profesión contable. La ética y la educación para la profesión contable. O sea, más que todo de esa información se dedica la IFAC. Listo, muchas gracias. O sea que si ustedes necesitan algo que tenga que ver con educación para los contadores, la IFAC regula esa parte, es decir, emite lineamientos para que las universidades a nivel mundial puedan orientar la formación de los contadores de la manera más correcta posible. Sí, a eso se dedica también la IFAC. Por eso aquí se menciona la ética y la educación para los contadores profesionales. ¿Sí? No necesariamente es que ellos vayan a sacar el curso en normas internacionales o un curso de capacitación en alguna cosa. Puede que sí, pero el enfoque de ellos está más dado hacia que las instituciones de formación o de educación superior pues capaciten correctamente a los profesionales. ¿Listo? Entonces ellos emiten como unos estándares y ellos dicen, mire, para que un contador salga bien formado, deberían enseñarle estos contenidos y deberían formarlo así, 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 y lo que usted le debería evaluar debería ser de esta y de esta manera. Listo, ellos también asesoran en los ministerios de educación de los diferentes países para que ellos regulen correctamente esta parte. Listo. Bien, por allá en el año 2000, miren lo que sucede en el año 2000. En el año 2000 se crea algo que es el IAS con CF al final, ¿sí? Que es la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Listo? Esa fundación acoge un comité que había por aquí, por acá arribita, y así, ¿se acuerdan? Que decía que era un comité de estándares internacionales y que regulaba esto, políticas de contabilidad, inventarios y estados financieros consolidados. Entonces, todos estos tres temas que estaban aquí y que eran el enfoque de este comité, lo asume esta fundación. Esta fundación, ¿sí? Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, asume este comité y lo convierte en el IASB o en el IASB, como ustedes lo quieran decir. Entonces ya deja de llamarse así y se convierte en IASB. Y ya deja de ser un comité y se convierte en un consejo. Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Listo? Y este consejo hace algo. Y es que empieza a emitir las normas internacionales de contabilidad. ¿Listo? Entonces, ellos emiten las normas internacionales de contabilidad, o sea, lo que se llamaban las NIC. ¿Listo? Entonces, ellos venían emitiendo estas normas y estas normas las emiten hasta el año 2000. ¿Listo? Hasta este año 2000 las emiten. ¿Listo? Por eso acá le estoy dejando la anotación de hasta el año 2000 se emitieron las normas internacionales de contabilidad. ¿Listo? Todo lo que emitió este IASI, es decir, desde el año 73, todo lo que emitió este comité IASI se llamaron NIC hasta el año 2000. ¿Sí? Entonces, en el año 2000 ya dejan de ser NIC y se convierten en algo que se llaman las NIF. ¿Listo? Entonces miremos. En 1973 estaba creado este comité, Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad, que hablaba de políticas, de inventarios y de estados financieros. Cuando ellos emitieron todos estos conceptos, todas estas normas que ellos emitían se llamaban las NIC, N-I-C. NIC, que significaba Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Listo? Normas Internacionales de Contabilidad. Espérenme, yo les coloco por acá como este punterito y coloquémosle acá a un ladito. Listo. Estos que emitía se llamaban las NIC. ¿Listo? Y se llamaban, o eso traducía, normas internacionales de contabilidad.
Por acá, en este año 2000, entonces se creó esta fundación. Y esta fundación lo que hizo fue traerse este comité, ¿sí? Convertirlo en algo que se llama el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Y qué hace? Todo lo que anteriormente se llamaba NIC, las convierte en NIF. ¿Listo? Por eso acá dice, las NIF adoptan las NIC. ¿Listo? O sea, ellos lo que hicieron fue, todo lo que eran normas internacionales, a partir del año 2000, se llaman NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Y lo que hicieron fue, todas las nuevas normas que fueran a salir, ya todo se llama NIIF. Y pues todas estas NIC que estaban aquí, todos estos estándares que habían salido, como muchos de ellos no fueron modificados, entonces simplemente les cambiaron de nombre y les pusieron NIF. ¿Listo? ¿Sí me hago entender o no? ¿O muy enredado? No, profe, vamos bien. Listo, listo. Entonces, acá se adoptaron entonces esas NIC. ¿Por qué? Pues porque todas las normas que se emitan o que se emitieron más bien desde el año 2000 en adelante, entonces se convirtieron en NIF. Entonces, las NIF no son tan nuevas. Las NIF aparecieron oficialmente con ese nombre a partir del año 2000. Es decir, llevamos 21 años con este nombre de NIF. Y anteriormente, es decir, antes del año 2000, se conocían con el nombre de Normas Internacionales de Contabilidad, las NIC. ¿Y quién las emitía? Las emitía este comité. ¿Listo? Inicialmente. En el 2000 aparece esta fundación, convierte este comité en un consejo de normas internacionales y a partir del 2000 ya dejan de llamarse NIC y se convierten en NIF. Y como habían muchas de estas normas que no cambiaron, entonces simplemente fueron absorbidas bajo este nombre, de Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Listo? Ahora, hay un concepto que ustedes deben también manejar. ¿Listo? ¿Cuál es este que aparece aquí? SIC. Entonces, cuando ustedes les digan o les mencionen por allá las SIC, estos son las interpretaciones. ¿Listo? Entonces, voy a colocarle así. Interpretaciones. ¿Listo? Voy a colocar acá porque escribir con mouse no escribe uno tan bonito. ¿Listo? Entonces, las SIC, ¿qué eran las SIC? Eran las interpretaciones. ¿De qué? De esto. De las NIC. Entonces, las SIC eran las interpretaciones de las NIC. Y hay otro concepto. Por acá hay otra sigla. Las CNIF. Las CNIF también son interpretaciones. ¿Pero interpretaciones de qué? De las NIF. ¿Listo? Voy a colocarle aquí comillitas. Son interpretaciones, pero de las NIF. ¿Listo? Yamilet, ¿sí me está escuchando, Yamilet? Sí, señor. Sí, ¿qué son eso de las SIC? Es la interpretación de las NIC. La interpretación de las NIC. Listo, muy bien. ¿Y eso de las CNIF? Interpretación de las NIF. Ah, no, Yamilet, estamos, mejor dicho, volando. Estoy Listo, Yamilet, despierta, muchas profe. gracias. Ángela Vanessa, Dime, profe. ¿hasta qué año se emitieron las NIC? Hasta el año 2000. Después nacieron las NIC, Sí, según lo que yo veo en el cuadrito. según lo que ve en el cuadrito, muy bien, listo. ¿Y, ¿y qué pasó entonces con las NIC que habían hecho hasta el año 2000? ¿Las desaparecieron? No, pues no,
No, lo que hicieron fue que las NIF adoptó a las NIC. Listo, ¿no? Mejor dicho, ya esta clase ustedes la han, mejor dicho, apropiado de una manera impresionante. Listo, Ángela, muchísimas gracias. Muy bien, Bueno, entonces profe. ahí llevamos todo este tipo de conceptos. Listo, entonces veamos algo que apareció en el año 2007. Listo, entonces hay un evento por aquí, 2007. Y en el 2007 se creó algo, las NIF para pymes. Entonces, las NIF para pymes se crearon en el año 2007. ¿Listo? ¿Por qué se crearon NIF para pymes? Porque resulta que estas otras normas, las normas internacionales de contabilidad, que fueron absorbidas aquí a través de las NIF, o que más bien las NIF las adoptó y las hizo parte de su componente, y todas las normas que de acá salen en adelante se llaman NIF. O sea, ya nunca más usted va a encontrar norma internacional de contabilidad 50, norma internacional de contabilidad 49, no, todos se van a llamar NIF de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, resulta que estas NIF y estas NIC siempre estaban enfocadas pues a contabilidades para, o más bien como estándares para grandes entidades. Entonces, empresas muy grandes, multinacionales, empresas que siempre cotizaban en bolsa, empresas que tenían interés público y demás. Entonces, pues se hacía necesario crear una norma, ¿sí? O estandarizar más bien una norma enfocada al resto de las empresas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la economía no está dada por empresas grandes, sino que hay alrededor de esas empresas grandes una gran cantidad inmensa de pequeñas y medianas empresas. Entonces, en el 2007, este mismo Consejo de Normas, pues sacó las NIF para pymes. ¿Sí? Entonces, se crearon en el 2007. ¿Y en qué año se aprobaron? Se aprobaron en el año 2009. ¿Listo? Entonces, las NIF para pymes, sí, que son las que abarcan el 90% de las empresas de este país, es más, el 95% de las empresas de este país se manejan bajo NIF para pymes. ¿Listo? Entonces, se aprobaron las NIF para pymes en el año 2009. ¿Listo? Claudia Jimena, Dime, ¿cuándo se profe. crearon esas NIF para pymes? 2009, profe. ¿Cuándo se crearon? En el 2009. Ah, ¿cuándo se crearon? Sí, ¿cuándo se crearon? Me perdí, profe. Entonces se crearon por aquí en el 2007. ¿Listo? Entonces se crearon en el 2007. Ahora sí, Claudia Jimena, ¿cuándo se aprobaron esas NIF para pymes? En el 2009. Eso sí. Entonces se crearon las NIF para pymes en el 2007 y se aprobaron en el 2009. ¿Listo? Jimena Solita. Jimena, ¿por qué fue que se crearon esas NIF para pymes? ¿De qué se le ocurre? ¿Qué recuerda? Profe, para acoger todas las empresas a nivel mundial. Todas las empresas a nivel mundial. Ah, bueno, entonces repitamos. Entonces, estas NIF para pymes fueron creadas para atender la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas. ¿Listo? Entonces, para eso fue que se crearon esas NIF para pymes, Jimena. Ahorita sí. Ah, sí, profe, sí. Se Ah, bueno. crearon para atender la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Listo. Muy bien, eso sí. Listo. Veamos entonces otro evento que ocurrió. Entonces, por allá en el 2010, ¿sí? En el 2010 ocurre algo. Y es que esta fundación, ¿sí? Esta fundación que apareció aquí, que tenía IASC con C y F,
¿sí? Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que es la que siguió emitiendo a través de este consejo, las NIF, cambia de nombre, ¿sí? Cambió de nombre. Y entonces, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en la Fundación IFRS. ¿Listo? Entonces ya dejó de llamarse Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y se llamó Fundación, o se convirtió en este cambio de nombre. Se haga de cuenta que cambió de razón social y se convirtió en Fundación IFRS, ¿sí? Que es la que se encuentra vigente en este momento. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página para consultar como fuente de primera mano las NIF o las NIF para pymes, entonces usted ingresa a la página de la Fundación IFRS. ¿Listo? Entonces ya dejó de llamarse Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y ya se llama Fundación IFRS. ¿Listo? Y esta es la actual fundación que emite las normas. ¿Cuáles? Las NIF y las NIF para pymes. ¿Listo? Entonces, fundación actual, esta, Fundación IFRS, es la que emite las NIF para pymes y emite las interpretaciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí bien presente como pregunta de examen, pregunta de evaluación, pregunta de concursos para ser los mejores estudiantes o para ser los mejores profesores de contabilidad, Fundación IFRS emite las NIF para pymes, emite las NIF y emite las interpretaciones. ¿Listo? ¿Cuándo se creó? En el 2010. Ahí se creó la Fundación IFRS, es decir, cambió este nombre que traía IASC con F y se convirtió en IFRS, Fundación IFRS. ¿Listo? Prácticamente esta Fundación IFRS, al regular las NIF para pymes y esto, entonces prácticamente es como si esta fundación está enfocada a sector privado. Y esta IFAC, que vimos por acá de 1975, se dedica a, pues además de todo lo que está aquí, a sector público. ¿Listo? O sea que aquí vamos a tener que diferenciar dos cosas. Fundación IFRS está enfocado a NIF para pymes, interpretaciones, y básicamente esto está, pongámosle aquí, una flechita, esto está prácticamente enfocado al sector privado. Muy bien, una A toda rara, bueno, no importa. Privado. Y esta ley FAC, mírenlo aquí, que regula contabilidad del sector público. Ustedes han trabajado de pronto contabilidad del sector público, ya han visto ahí en la carrera contabilidad del sector público. O todavía no han trabajado nada. Sí, profe, y se vio la materia del sector público. Ah, bueno. Entonces ya saben, los estándares internacionales para contabilidad del sector público los emite la IFAC. Miren que esta IFAC no ha desaparecido, esta sí no ha tenido cambios así como lo hubo con estas otras. ¿Sí? La IFAC sí ha permanecido intacta desde el momento de su fundación, es decir, desde 1975. Todavía tiene el nombre de IFAC, Federación Internacional de Contadores, todavía emite los estándares de auditoría y aseguramiento, todavía emite los códigos de ética y los estándares para la educación en contabilidad y regula la contabilidad del sector público. Entonces, cuando hablemos contabilidad del sector público, entonces diremos IFAC, ¿sí? Ese es el organismo que emite los estándares. Y cuando hablemos de la Fundación IFRS, esta emite las NIF para pymes y las interpretaciones. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Muy difícil? Profe, pues hasta el momento
Vamos bien. Vamos bien, listo, listo. Entonces, este es como el contexto general. Esta es la historia de las NIF, ¿sí? Básicamente desde el punto de vista internacional. Esto es lo que antecede todo lo que conocemos como normas internacionales, ¿sí? Empiezan a darse algunos esbozos a partir del Congreso de Contadores que hubo en 1906. Este fue el primer congreso que se hizo a nivel mundial de contadores en 1906. Después miren, desde 1906 no vuelve a presentarse mayor novedad hasta 1966. De más que tuvo que haber existido un segundo en Congreso de Contadores y un tercero y un cuarto en este lapso de tiempo, ¿cierto? Pero solo hasta 1966 se creó un grupo, ¿sí? Para estudiar algo en contabilidad, que fue inventarios, ¿sí? Que fue este grupo AISC y funcionó hasta 1977. En el 72 crearon el ICAP y este ICAP lo que hizo fue coordinar la profesión contable. Listo, como mirar, ay, venga, empecemos a hablarnos entre los contadores de los diferentes países y empecemos a coordinar la profesión como tal. En 1973 crearon el IASI, que habló de esto, contabilidad, inventarios, estados financieros consolidados, y este fue el que emitió las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. O sea que prácticamente los primeros estándares empezaron por acá en 1973. Entonces, cuando ustedes les digan por allá, las personas que apenas están empezando a estudiar contaduría, venga, ¿y cuándo se crearon los estándares internacionales de contabilidad? Ustedes pueden decir que desde 1973. Listo. En 1975 crearon la IFAC y la IFAC pues es la que emite normas de auditoría de aseguramiento, contabilidad del sector público, código de ética y los estándares de educación para los contadores. ¿Listo? IFAC siempre regula contabilidad también de sector público. Listo, en el 2000 crearon esta fundación, convierten este comité en este otro y ya se dejan, a partir de ahí, ya no se vuelven a hablar de normas internacionales de contabilidad, sino de NIF, normas internacionales de información financiera. Y las NIC que habían, pues son adoptadas aquí, son agrupadas aquí en las NIF y todos los nuevos estándares ya se llaman NIF. ¿Listo? Existían unas interpretaciones a estas NIC que son las SIC. Y todas las interpretaciones nuevas que salen con respecto a las NIF se llaman CNIF, que son las interpretaciones de las NIF. Por allá en el 2007, en el 2007, perdón, se crearon las NIF para pymes y se aprobaron en el 2009. ¿Para qué se crearon las NIF para pymes? Pues para regular la información financiera de las pequeñas y las medianas entidades. ¿Por qué? Pues porque inicialmente todas las normas internacionales estaban enfocadas a las grandes empresas multinacionales, empresas que estaban a toda hora cotizando en bolsa de valores y demás. Entonces se crearon unas normas más reducidas que fueron las NIF para pymes y que son las que más se aplican a nivel mundial y a nivel de Colombia, pues las NIF para pymes son las que más se utilizan y que abarcan prácticamente, como les decía, entre el 90 y el 95% de las empresas de nuestro país. O sea, básicamente nosotros no tenemos que aprender NIF plenas, sino NIF para pymes. Y en el 2010 se creó la fundación IFRS. Entonces, esta fundación que venía aquí, IAS con F, desaparece y se convierte en Fundación IFRS y es la que se encuentra en la actualidad y emite todo lo que son las NIF y las interpretaciones. Entonces, NIF plenas, NIF para pymes, interpretaciones, las emite la Fundación IFRS. Les mencionaba adicionalmente que básicamente la Fundación IFRS y a través de estas NIF, pues digámoslo así, es como si tuvieran un enfoque privado y la IFAC que se dedica a regular contabilidad del sector público. Entonces, la IFRS regula contabilidad para el sector privado y la IFAC regula contabilidad del sector público. ¿Listo? ¿Qué pueden consultar ustedes hasta aquí para cuando empiecen ustedes a hacer su resumen? Pueden ir consultando. Página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Les sirve mucho para que miren allí las NIF que son aplicables en Colombia. ¿Listo? Entonces allí encontrarán
una sección dedicada a los decretos que en nuestro país están enfocados a la parte de las NIF. ¿Listo? También que pueden consultar, información del Banco Mundial. ¿Sí? En el Banco Mundial hay una información adicional que pueden tener como referente para las normas internacionales. ¿Listo? Pueden ingresar a la página también de la IFAC. En la página de la IFAC encuentran información general y también encuentran información detallada de auditoría de aseguramiento, contabilidad del sector público. Recuerden que la contabilidad del sector público ustedes la encuentran como NIC SP, NIC SP, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. ¿Listo? Entonces, allí ustedes encuentran en la página de la IFAC normas internacionales de contabilidad para el sector público. Pueden consultar código de ética. Obviamente, pues no se van a poner a leerlo para el resumen porque pues es muy extenso, pero pueden encontrar información que les permitirá complementar sus entregables. ¿Listo? Y para consultar NIF de fuente internacional, entonces ingresan a la página de la Fundación IFRS. Inclusive ustedes se pueden registrar allí gratuitamente y lo pueden hacer inclusive a través de la misma página del Ministerio de Comercio para que ustedes tengan acceso al material de primera mano de las NIF. ¿Listo? Entonces, eso les sirve como complemento a ustedes para la información y para que vayan construyendo de una vez el resumen de lo que hemos visto hasta acá. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿es sí, ministerio de qué, profe? ¿Ministerio qué? Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Comercio. Listo. Sí, ahí pueden ingresar y ahí inclusive hay un enlace, sino que eso cada rato lo modifican, la página lo van modificando, pero siempre lo ponen para que ustedes puedan acceder, para que ustedes puedan consultar las normas internacionales. Lo que les pide únicamente es correo electrónico, que ustedes registren un correo electrónico y una vez que ustedes se registran, pueden acceder a todo el material de las NIF, lo más actualizado que hay, tanto de NIF para pymes como de NIF plenas, y también les aparecen las interpretaciones, es decir, las CNIF. Listo, para que ustedes puedan tenerlas de primera mano, puedan consultarlas, puedan leerlas y revisarlas. Listo. Ya van a ser las 8 de la noche, entonces vamos a salir a un descansito, 20 minutos. Listo, o sea que a las 8:20 continuamos para que veamos esta parte ya de el contexto a nivel nacional. Listo, veríamos el contexto a nivel nacional. Vamos a hacer un ejercicio también de la clasificación de las empresas y listo, prácticamente esa sería como nuestra clase del día de hoy. Listo, entonces nos tomamos un descansito, 20 minuticos. Voy a detener la grabación para que no nos grabe 20 minutos ahí sin necesidad y entonces continuamos en 20 minutos. Las espero muy puntuales. Aprovechen y se toman un cafecito, se toman un refrigerio y continuamos entonces en 20 minutos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, profe. Listo.